Secundaria tercer grado. Matemáticas. Aplicación de las razones trigonométricas. Introducir el planteamiento y resolución de problemas mediante la aplicación de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. ¿Qué tal, alumnas y alumnos? Es un gusto que nos acompañen en esta nueva sesión de Aprende en Casa. Y es que en esta etapa de aislamiento social, los caminos para llegar al conocimiento y tener una sana convivencia familiar se fortalecen. No desaprovechemos esta experiencia. Estos programas son una oportunidad para descubrir nuevas estrategias de aprendizaje y poner en práctica habilidades escolares que les ayudarán en su crecimiento personal y académico una vez que termine la contingencia. Antes de empezar, vayan por lápiz y papel para que no pierdan detalle de la información que les vamos a presentar. Llevar un orden en sus actividades y realizar los apuntes pertinentes también les permitirá retomar los temas con mayor claridad. Al final de cada transmisión podrán incorporar estas anotaciones a su carpeta de experiencias para presentarla a sus docentes, compañeras y compañeros cuando llegue el momento de regresar a sus planteles escolares. En esta ocasión tenemos la oportunidad de revisar conceptos de la asignatura de Matemáticas tercer grado. Hay quienes se preguntan qué tan útiles y divertidas pueden ser las matemáticas. Nosotros estamos convencidos de que sí lo son. Y para comprobarlo, veremos varios ejemplos sobre cómo aplicar las razones trigonométricas en la vida diaria. Con las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, aprenderemos cómo obtener la altura de la Torre Latinoamericana, el icónico edificio ubicado en el centro de la Ciudad de México. No solo eso, además podríamos calcular el ángulo preciso para apuntarle a un extraterrestre que está en la punta de la Torre Eiffel. ¿Sabían que para esto y más nos podría servir la trigonometría? Les sugerimos que tengan todos sus materiales a la mano para que no se les escape nada del siguiente video. ¿Qué tal? ¿Sabían que el uso de las razones trigonométricas es fundamental en las matemáticas? En particular, en problemas geométricos, en donde se tiene que determinar una distancia inaccesible a la medición directa. Por ejemplo, aunque tuviéramos una cinta métrica y acceso a todos los pisos de un edificio tan grande como la Torre Latinoamericana, ubicada en la Ciudad de México, resultaría muy difícil medir directamente su altura. ¿Se te ocurre algún método para medir su altura? En la Ciudad de México, Laura y Mauricio fueron a visitar la Torre Latinoamericana. Pensaron medirla tal como lo aprendieron en la escuela. Sabes, mi papá me dice que la torre fue por muchos años el edificio más alto de México. Pero, ¿cómo podemos hacer para medirla? Pues con la semejanza de triángulos, ¿no? Claro, mira, si quieres podemos medir la longitud de la sombra del edificio proyectada en el piso y luego colocamos perpendicularmente una varilla sobre el piso para que al final de la sombra de la varilla coincida con la del edificio. Así formamos dos triángulos semejantes, como lo hizo un tal Tales con la pirámide de Egipto. Así es, como sus lados correspondientes guardan la misma proporción, podremos determinar la altura de la torre. Cuando llegaron a la torre, se dieron cuenta que la sombra del edificio no alcanzaba a proyectarse sobre el suelo.
A Mauricio se le ocurrió que podrían medir el ángulo que forma la línea de visión al punto más alto de la torre con la horizontal y usar alguna relación trigonométrica. Para tal propósito, se alejaron de la base del edificio a una distancia mayor a 100 metros y usaron un dispositivo apropiado. Cada quien hizo sus mediciones para después poder comparar resultados. Laura se situó a una distancia aproximada de 112 metros de la base del edificio y Mauricio se alejó a 168 metros. Los ángulos que obtuvieron fueron 65 y 55 respectivamente. Luego buscaron los valores de las 3 razones trigonométricas que corresponden a los ángulos medidos. Buscaron una tabla de razones trigonométricas. Para encontrar los valores del seno, coseno y tangente de los ángulos, hicieron lo siguiente. Para el de 65 grados, localizaron el renglón con este ángulo y la columna con el valor del seno y anotaron el valor en el cuaderno. Lo mismo hicieron para encontrar el valor del coseno y la tangente. Luego agruparon los datos que tenían en una tabla. Veamos ahora cómo con estos datos pudieron calcular la altura de la torre latinoamericana. Para encontrar la altura de la torre latinoamericana, dibujemos el triángulo rectángulo que trazó Laura. La altura de la torre latinoamericana es claramente el cateto opuesto al ángulo de 65 grados más la altura de Laura. Ya sabemos el valor de las razones trigonométricas para este ángulo. Laura notó que no le servían todas las razones trigonométricas para encontrar la altura. Al coseno lo descartó, pues en esta relación ni siquiera aparece la longitud del cateto opuesto, que es justo lo que le interesa conocer. Por otro lado, el seno relaciona 2 datos que no se conocen, la medida del cateto opuesto y la medida de la hipotenusa. Es evidente que tienen que usar la tangente para hacer sus cálculos, pues esta relaciona 2 datos conocidos, que son el valor de la tangente de 65 grados y la longitud del cateto adyacente, con el dato a encontrar el cateto opuesto. ¡Atento! Van las sustituciones y los despejes. Podemos llamar a la incógnita la longitud del cateto opuesto como X. Con un simple despeje, obtenemos el valor de 240.184 metros. Pero esa es solo la medida del cateto opuesto. Falta agregarle la altura que hay desde el piso hasta los ojos de Laura, que es aproximadamente de 1.4 metros. De esta manera, ella obtuvo que la altura de la torre latinoamericana es aproximadamente 241.6 metros. Acabamos de ver cómo se pueden usar las razones trigonométricas en la solución de un problema. En este caso, usamos la tangente. Como habrás notado, no tuvimos que tener acceso a la torre ni tuvimos que medir sombras para conocer su altura. Sin embargo, Mauricio obtuvo datos diferentes a los de Laura. ¿Qué creen que suceda si calculamos la altura de la torre con estos otros datos? Mauricio usó una calculadora en lugar de las tablas para encontrar el valor de la tangente del ángulo de 55 grados. Estos son los pasos que él siguió.
Primero ingresó la medida del ángulo, 55 grados. Luego apretó la tecla de la razón que va a calcular, la tangente. Y con ello obtuvo el valor de la tangente de 55 grados, que es aproximadamente 1.43. Del triángulo formado tenemos que la altura de la torre latinoamericana es aproximadamente la medida del cateto opuesto al ángulo de 55 grados. Es decir, despejando este cateto opuesto obtenemos... Como la distancia del piso a los ojos de Mauricio es aproximadamente de 1.5 metros, la altura de la torre latinoamericana que midió es de 241.4 metros, casi la misma que calculó Laura. Ahora resolvamos otro problema usando razones trigonométricas. Araceli, Diana y Rafael se encuentran en 3 lugares diferentes a la orilla de un lago, que son los vértices de un triángulo rectángulo. Araceli se encuentra a 5 kilómetros de Diana y saben que el ángulo que se forma en el vértice en donde está Diana mide 37 grados. ¿A qué distancia se encontrará Rafael de Diana? ¿A qué distancia se encontrará Rafael de Araceli? Además, se sabe que el ángulo recto del triángulo se encuentra en donde está parado Rafael. La distancia entre Diana y Rafael es precisamente el cateto adyacente al ángulo de 37 grados del triángulo, y la distancia que hay entre Rafael y Araceli es la longitud del cateto opuesto al ángulo de 37 grados. Usemos nuevamente las tablas trigonométricas para encontrar el valor del seno, coseno y tangente para el ángulo de 37 grados. El valor del seno para el ángulo de 37 grados es aproximadamente 0.6018. Y la hipotenusa del triángulo mide 5 kilómetros. Al sustituir el valor del seno y la hipotenusa en la expresión anterior, se obtiene la expresión. De esta se despeja el cateto opuesto. Así que la distancia entre Rafael y Araceli es aproximadamente 3 kilómetros. Para calcular la distancia que hay entre Diana y Rafael, podemos usar el coseno del ángulo. Obtenemos que es de casi 4 kilómetros. El día de hoy hemos aprendido a aplicar las razones trigonométricas de un triángulo rectángulo en la solución de problemas. Los esperamos en otra emisión de su curso de matemáticas. Hasta entonces. ¡Qué interesante! Me emociona saber que con lo que conocemos y los materiales que ya sabemos usar, podemos sacar cálculos tan complejos. Así es, pero ahora veamos otro problema que es posible resolver usando las razones trigonométricas. Esta vez tenemos que encontrar el ángulo preciso para alcanzar con nuestro láser a un extraterrestre que está en el punto más alto de la Torre Eiffel. ¿Estás hablando de un habitante de otro planeta? ¿Y cómo lo haremos? En el siguiente video encontraremos la respuesta. Un pequeño pero horrible extraterrestre está en la punta de la Torre Eiffel, que mide 324 metros de alto, y amenaza destruir toda la ciudad de París. Un agente de los Hombres de Negro se encuentra al nivel del suelo, a 54 metros de distancia de la Torre Eiffel, apuntando su arma láser al extraterrestre. ¿A qué ángulo debe el agente disparar su arma láser? Redondea el resultado a 2 lugares decimales de ser necesario. Si construimos un triángulo rectángulo con estos datos, vamos a tener que la altura de la Torre Eiffel es de 324 metros. Aquí se encuentra el malvado extraterrestre. Y el hombre de negro se encuentra a 54 metros de distancia de la Torre Eiffel a nivel del suelo. Y tenemos que está apuntando su arma láser al extraterrestre. Realmente lo que nos están preguntando aquí es cuál es este ángulo de aquí, que vamos a llamar θ.
nos están dando el lado opuesto de este ángulo y nos están dando también el lado adyacente, este de aquí. Para encontrar el ángulo necesitamos usar una función trigonométrica y para recordarlas escribimos nuestro mnemónico so, ca, toa. Seno es el lado opuesto entre la hipotenusa. Nosotros necesitamos relacionar el lado opuesto con el lado adyacente. El coseno es el lado adyacente entre la hipotenusa, tampoco nos sirve. Y la tangente es el lado opuesto entre el lado adyacente. Esta sí nos sirve. Podemos decir que la tangente del ángulo θ es igual al lado opuesto, que mide 324 metros, entre el lado adyacente, que mide 54 metros. Pero lo que queremos conocer es este ángulo θ, el ángulo que al obtener su tangente nos dé 324 entre 54. Aquí vamos a necesitar una calculadora para usar la función de tangente inversa. Reescribimos esto como tangente inversa, también escrita como tangente a la menos 1, de la tangente del ángulo θ, igual a la tangente inversa de esta operación. 324 entre 54. Este tangente inverso de 324 entre 54 lo que nos va a dar como resultado un ángulo que al sacar su tangente nos dé 324 entre 54. Y esta parte de tangente inversa de la tangente de θ nos dice cuál es el ángulo que al sacar su tangente me da tangente de θ, que es el ángulo θ. Así que esto es ángulo θ igual a tangente inversa de 324 entre 54. De nuevo, esta tangente inversa puede confundirles un poco, pero simplemente es el ángulo al que, al obtener su tangente, nos da este valor, 324 entre 54. Sacamos nuestra calculadora, nos aseguramos que esté en grados, no en radianes, en grados, para poder obtener esta operación, y buscamos nuestra tangente inversa. Así que es 324 entre 54, y este resultado le sacamos la tangente inversa, y nos da 80.537, etc. Nos dicen que redondemos a 2 lugares decimales, así que será 80.54. El ángulo al que tiene que ser disparada el arma láser es de 80.54 grados. Y así podremos vencer a ese horrible extraterrestre. Ahora les toca a ustedes, desde casa, ejercitar la aplicación de las razones trigonométricas. Para tal efecto, les invitamos a responder las siguientes preguntas. ¿Qué objetos a su alrededor tienen forma de triángulo rectángulo? ¿Cómo medirían sus lados? ¿Y qué materiales usarían para medirlos? Ya lo saben, agreguen los procedimientos y respuestas en su carpeta de experiencias para que puedan compartir su trabajo con su docente cuando vuelvan a clases. También les recomendamos leer el libro Geometría para niños y jóvenes de Janis Van Cleef, que incluye una sección con actividades para realizar con triángulos. Les sugerimos además que platiquen sobre lo que aprendieron con su familia, ya que es importante que compartan los conocimientos e inquietudes con sus seres queridos y se apoyen mutuamente. Ha llegado el momento de terminar esta transmisión. Sigan sintonizando la programación de Aprende en Casa, porque la educación nunca se detiene. ¡Hasta pronto!
Secundaria tercer grado. Historia. Adelantos científicos y tecnológicos. Analizar algunos adelantos científicos y tecnológicos, así como sus efectos en la vida de las personas. Bienvenidas y bienvenidos a la programación de Aprende en Casa, un esquema didáctico que brinda la Secretaría de Educación Pública para mejorar los aprendizajes. El título de la asignatura de Historia de tercer grado, Adelantos científicos y tecnológicos, permitirá comprender algunos aspectos de nuestra vida diaria. ¡Comencemos! Muchas de las cosas que utilizamos hoy en día provienen de adelantos tecnológicos que tuvieron su origen en la primera revolución industrial a inicios de la segunda mitad del siglo XVIII en Inglaterra. Para entrar en materia, ¿pueden identificar qué tecnologías utilizan en su vida cotidiana? ¿Saben cuál es su origen y cómo han ido evolucionando? Acompáñenos a dar un recorrido por la historia para analizar el avance científico y tecnológico desde mediados del siglo XVIII hasta nuestros días, así como el impacto social que han tenido estos cambios en la vida de las personas. Les recomendamos tener a la mano papel y lápiz para que anoten las ideas que les parezcan más importantes y puedan integrarlas a su carpeta de experiencias. Para que profundicen en el tema de la sesión, los invitamos a ver el siguiente video. El transporte y la industria han evolucionado a pasos agigantados en los últimos siglos, gracias al desarrollo de la tecnología y de la investigación científica. Pero para llegar a este punto pasaron muchas cosas. La máquina de vapor fue la primera máquina capaz de transformar la energía térmica en trabajo mecánico. Al mover un émbolo hacia arriba y hacia abajo al interior de un cilindro con la fuerza del vapor. Esta invención jugó un papel importante en la revolución industrial. La máquina se desarrolló en respuesta a las necesidades de la producción fabril. Y su perfeccionamiento transformó la vida de toda la humanidad, pues propició la producción en serie, lo cual fomentó la emigración de la población del campo a las ciudades para trabajar en las fábricas. A consecuencia de esto, se llevó a cabo un importante aumento en la producción de mercancías. Cabe destacar que la adaptación de las máquinas de vapor al funcionamiento de las locomotoras facilitó el comercio. La primera locomotora funcionó con un cilindro vertical y logró transportar hasta 70 personas y 10 toneladas de hierro a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Y con la creación de la turbina de vapor, la navegación marina adquirió un máximo grado de desarrollo que solamente fue superado por el uso de los combustibles nucleares. Posteriormente se inventaron los motores de reacción y los motores de combustión interna que dieron origen a la locomóvil. Una máquina de vapor montada sobre un chasis que movía enormes ruedas mediante un juego de poleas y correas de transmisión. Este mecanismo de fuerza motriz cambió radicalmente los procesos productivos industriales y los métodos de trabajo. En el siglo XIX, la industria se diversificó con el uso de nuevas fuentes de energía, como el petróleo y la electricidad. El petróleo fue fundamental para el desarrollo de la industria automovilística. El alemán Karl Benz construyó el primer automóvil equipado con un pequeño motor de combustión interna, un carburador y un sistema de refrigeración por agua. La generación de electricidad permitió montar industrias en zonas sin carbón, así como mejorar el alumbrado público, el transporte y los medios de comunicación. Otro peldaño tecnológico fue la creación del primer avión por los hermanos Wright, quienes realizaron su primer vuelo el 17 de diciembre de 1903. En general, los avances científicos y tecnológicos han mejorado los procesos y han reducido los tiempos y costos en la elaboración de productos. Sin embargo, el consumo energético por el uso de la tecnología ha sido el principal responsable de la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera y, en consecuencia, del efecto invernadero. Pero no toda la tecnología tiene implicaciones ambientales negativas. Cabe resaltar que la celda de combustible convierte la energía química del hidrógeno en electricidad sin contaminar. Esta celda se emplea básicamente en el funcionamiento de naves espaciales, pero también se puede emplear para producir autos no contaminantes, silenciosos y eficientes.
Otro desarrollo tecnológico de bajo impacto ambiental es el tren bala, creado por japoneses en 1964 y perfeccionado por franceses en 1981. Ellos consiguieron diseñar el primer tren ultrarrápido, con tecnología buggy, un marco rígido al que se le montan 2 o más ejes con 2 ruedas y un conjunto de motores eléctricos que permiten que el tren supere una velocidad de 483 kilómetros por hora. También existen vehículos de levitación electromagnética o maglevs, que emplean materiales superconductores con resistencia cero para que los electrones fluyan sin pérdida de energía térmica o calor. Los campos magnéticos que se generan producen 2 efectos: repulsión entre la base del tren y la plataforma sobre la que circula, y fuerza propulsora que lo mueve hacia adelante. Al eliminar el contacto con los rieles, el tren es capaz de superar los 600 kilómetros por hora. Otro gran avance tecnológico fue la aparición de la inteligencia artificial en 1956 y la subsecuente creación de robots computarizados que actualmente realizan tareas de forma similar a los seres humanos y que además están revolucionando la manera de fabricar, transportar y consumir alimentos e incluso de cultivarlos. Actualmente, los científicos trabajan para lograr que estos sistemas emulen el pensamiento lógico-racional de los seres humanos. Pero no todo es color de rosa. La tecnología también tiene desventajas. Y una de ellas es que muchas personas están siendo reemplazadas por máquinas que puedan llevar a cabo su labor. Gracias. ¿Qué otras ventajas o desventajas del desarrollo tecnológico conoce? Como pudieron observar, los avances científicos y tecnológicos en la industria, la comunicación y el transporte han cambiado radicalmente el funcionamiento de la sociedad en determinados momentos históricos. La tecnología ha logrado reducir los costos de muchos productos, lo que permite que lleguen a más personas. Sin embargo, también han traído consigo implicaciones negativas en otros ámbitos de la vida social. Con base en lo que observaron en el video, tomen nota y respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué adelantos tecnológicos creen que han sido los más importantes para la sociedad? ¿Qué ventajas y desventajas consideran que han tenido? La tecnología está presente en muchas de las actividades que realizamos. Para la mayoría de las personas se ha vuelto imprescindible. Pero, ¿cómo influye la tecnología en nuestras vidas? Acompáñenos a buscar la respuesta en el siguiente video. Desde los orígenes de la civilización, los adelantos tecnológicos han modificado la forma de vida de las personas. En las últimas décadas, este proceso se ha acelerado. ¿Cómo influye la tecnología en tu forma de vida? ¿Cómo influye la tecnología en tu forma de vida? Que antes no había microondas y ahora si ya quiero algo rápido, pues ya recurro al microondas. Pues con mi iPod es más, me salgo a correr y oigo música. La tecnología influye en muchas maneras, porque siempre hay algo nuevo y cambia las cosas, como la televisión. La televisión es algo muy cambiante, porque transmite muchas cosas, noticias, deportes y formación en general. La segunda mitad del siglo XX se caracterizó por profundas transformaciones sociales, políticas, económicas y tecnológicas. En nuestra vida, hacemos uso de los avances científicos y tecnológicos que se desarrollaron velozmente desde la década de los 60 del siglo XX.
Uno de estos avances es el rayo láser, que actualmente tiene distintas aplicaciones. Por ejemplo, en la industria sirve para modelar máquinas, soldar piezas grandes o recortar a las muy pequeñas. En medicina, sirve para realizar operaciones muy precisas como cirugías oculares o para disolver cálculos renales. En el hogar, es empleado en los reproductores de discos compactos y DVD. Por su parte, la fibra óptica y la tecnología digital revolucionaron las telecomunicaciones. Gracias a la fibra óptica, es posible transferir información a mayor distancia y con mayor eficiencia que con los sistemas eléctricos tradicionales. Otro adelanto importante es la comunicación vía satélite. En las últimas décadas del siglo XX, este sistema se potenció, permitiendo que, por ejemplo, señales de televisión llegasen a zonas hasta entonces inaccesibles. Gracias a la aparición en los 70 de los microprocesadores, las computadoras pudieron volverse pequeñas y más baratas, surgiendo así la computadora personal. En la actualidad, las computadoras son un instrumento de trabajo fundamental de la sociedad. Han modificado la forma de trabajar, estudiar y hasta de relacionarse de millones de personas. ¿Cómo afectan estos y otros avances tecnológicos la vida de las personas? La Internet es uno de los medios que ha impactado mundialmente la forma de vida de la gente, fomentando el proceso de globalización. Actualmente, gracias a la red, hay personas que pueden trabajar desde su casa, realizar operaciones bancarias, conocer amigos y hasta hacer sus compras. ¿Y tú usas la Internet? ¿Para qué? Como saben, la radio y la televisión han estado presentes durante la mayor parte del siglo XX. Sin embargo, como pudieron ver, en las últimas décadas se han creado nuevas formas de informarse y comunicarse, como la Internet, la cual ha permitido aumentar la velocidad de la comunicación entre personas, regiones y países. Reflexionen sobre la siguiente pregunta. ¿Para qué usan ustedes y su familia la Internet? Platiquen en familia y enlisten las actividades que realizan con ella. Actualmente, los avances científicos y tecnológicos son uno de los factores que impulsan el proceso de la globalización, pues nos permiten vivir en un mundo cada vez más comunicado e interdependiente. Pero, ¿de qué manera ocurre esto? Para comprender la relación entre los avances tecnológicos y la globalización, observen el siguiente video. ¿Para qué usas la Internet? Se me abren las puertas porque puedo ocupar el Internet para hacer mis tareas, buscar conferencias de algo que me guste y conocer gente de la historia que yo ni siquiera sabía que existía y cosas así. Para buscar información acerca de mi tarea, para bajar música, para checar mi email. Para comunicarme acerca de las tareas que dejan en la escuela, los trabajos y para poder ver a otras personas que están en red. Bajo música para mi MP3, busco información de la que me piden en clase. Para comunicarme, para saber más cosas de lo que necesito. Pues para buscar información de mis tareas, revisar mis páginas, ver a mis amigos, conocer gente. ¿Sabías que la primera computadora totalmente electrónica pesaba 30 toneladas y ocupaba una superficie de 167 metros cuadrados? Esta computadora se llamaba ENIAC, Integrador y Computador Electrónico Numérico, y fue construida entre 1943 y 1946 en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos de América.
En la actualidad existen computadoras portátiles que pueden llegar a pesar no más de 3 kilogramos y medir lo que un cuaderno. Además de Internet, los medios masivos de comunicación como la radio, el cine y la televisión han influido poderosamente en la conformación de una cultura global. Por su parte, la producción a gran escala de artículos diversos requiere de medios de transporte para hacerlos llegar a los millones de consumidores. Una de las características del mundo moderno es el incremento en el tránsito de mercancías, tanto a nivel nacional como internacional, lo cual requiere medios de transporte, aéreos, marítimos y terrestres. En la era global, no solo las mercancías se desplazan más rápido, también las personas. La necesidad de hacerlo rápidamente y a cualquier lugar del mundo incentivó el desarrollo de la aviación comercial, cuya expansión también se dio a partir de los años 60. Por su parte, el crecimiento de la población y las ciudades ha impulsado el fomento del transporte colectivo y también ha generado el aumento de la demanda de transporte particular. El gran número de autos que circulan a nivel mundial ha incrementado significativamente la demanda de gasolina, lo que ha provocado la sobreexplotación del petróleo. Por si fuera poco, las emisiones de los vehículos y fábricas contaminan el ambiente, arrojando gases de efecto invernadero a la atmósfera. ¿Recuerdas cómo se transportaban las personas en los siglos XVIII y XIX? ¿Cómo ha cambiado la vida de las personas con la proliferación de aviones, trenes y automóviles? ¿Qué efectos tendrá sobre el planeta? Sin duda, necesitamos medios de transporte para movilizarnos, pero si no cambiamos el actual modelo de consumo y explotación, los daños ambientales serán cada vez más visibles y devastadores. Afortunadamente, también hay avances tecnológicos que han desarrollado fuentes de energía limpia y renovable, como es el caso de la energía solar y eólica. En las últimas décadas se ha empezado a desarrollar tecnología capaz de aprovechar la energía del sol. Mediante el uso de paneles, se puede captar energía solar para posteriormente transformarla en energía eléctrica. También pueden ser usados para calentar agua y para calefacción. Otro tipo de energía limpia y renovable es la producida por el viento, conocida como energía eólica. Históricamente se ha empleado en la navegación de vela y en los molinos de viento, utilizados para moler grano o bombear agua. En la actualidad, se impulsa el uso de esta energía como fuente de producción de electricidad, a través de los generadores de turbina de viento. Otra fuente de energía que se está comenzando a explotar son los llamados biocombustibles. Los más usados son el bioetanol, que se obtiene a partir de maíz, sorgo y caña de azúcar, entre otros, y el biodiesel, producido a partir de aceites vegetales o grasas animales. Las empresas fabricantes los promueven como los combustibles del futuro, en reemplazo de los derivados del petróleo. Si quieres conocer más sobre el uso de la energía, las fuentes alternas y el desarrollo sustentable, te invitamos a leer el libro Claudia, un encuentro con la energía, de María Trigueros y Ana María Sánchez, que podrás encontrar en tu biblioteca escolar. Algunos avances tecnológicos han acelerado el deterioro del medio. Otros buscan revertirlo al hacer uso de fuentes de energía no contaminantes. Observa a tu alrededor e identifica cómo la tecnología influye en la vida de tu comunidad. Definitivamente, la tecnología ha traído beneficios a nuestras vidas y nos ha facilitado la realización de muchas actividades cotidianas. Sin embargo, esto ha generado ciertas condiciones que perjudican otros aspectos, como el deterioro ambiental. Como observaron en el video, los seres humanos seguimos buscando la forma de revertir el daño al planeta, pero sin éxito definitivo aún. Por eso es importante que sigamos aprendiendo sobre el desarrollo sostenible, el cual favorece el ámbito económico, social y medioambiental.
y busca el bien común. Para terminar la sesión, tomen nota y reflexionen en torno a las siguientes preguntas. ¿Qué cambios ha tenido la tecnología en estas últimas décadas? ¿De qué manera estos cambios han mejorado nuestra vida como sociedad? ¿Qué ámbitos se han visto perjudicados con los avances tecnológicos y por qué? Recuerden socializar las respuestas con su familia y regístrenlas en la carpeta de experiencias para que de regreso a sus actividades escolares las compartan con sus compañeras, compañeros y docente. Si el tema fue de su interés, los invitamos a que lean el libro Inventos de un siglo que cambiaron el mundo, de Stephen Van Dulken, donde podrán adentrarse a los principales inventos del siglo XX que transformaron la vida moderna. Esperamos que hayan disfrutado esta sesión tanto como nosotros. Los esperamos en una más de Aprende en Casa. ¡Hasta la próxima! Secundaria tercer grado. Ciencias. Química. ¿Qué tipo de cambio ocurre cuando se oxidan los metales? Reconocer la oxidación como un cambio químico. Les damos la bienvenida a esta sesión Aprende en Casa, propuesta por la Secretaría de Educación Pública para estudiar a distancia. Les preparamos una sesión que corresponde a la asignatura de Ciencias, Química, titulada ¿Qué tipo de cambio ocurre cuando se oxidan los metales? Muchos objetos, como los que se encuentran en casa, están hechos de metales. ¿Se han fijado cómo cambia su aspecto cuando se oxidan? ¿Qué es lo que provoca la oxidación? Este programa les ayudará a reconocer la oxidación como un cambio químico, los cambios físicos que presentan diferentes metales al oxidarse, los factores que provocan estos cambios, cómo se le nombra a este tipo de reacciones y las medidas para evitar la oxidación de metales. No se olviden tener cerca papel y lápiz para que anoten ideas principales, reflexiones y preguntas y las integren en la carpeta de experiencias. Les proponemos que observen en el siguiente video los cambios que ocurren cuando se oxidan los metales. Bienvenidos a otro programa en el que conoceremos algo más sobre los fenómenos químicos que ocurren en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos años tendrán algunos de estos objetos metálicos? Considerando su apariencia y deterioro, creo que algunos de ellos los fabricaron antes de que yo naciera. Antes se fabricaba una gran variedad de objetos con metales, desde un pocillo hasta un transatlántico. En la actualidad se usan otros materiales como los plásticos, aunque se siguen utilizando mucho los metales. ¿Por qué estos objetos metálicos se han deteriorado con el paso del tiempo? La corrosión es un proceso de deterioro de los metales como consecuencia de su reacción con el oxígeno. Entre los metales más comunes a nuestro alrededor están el hierro y el acero. A diferencia del hierro, que es un elemento, el acero es una aleación de hierro con cantidades variables de carbono y a veces de otros elementos como cromo, níquel, estaño o wolframio. La industria que produce el hierro y sus aleaciones se llama siderúrgica. Aunque el hierro y el acero son muy útiles, experimentan corrosión cuando están en contacto con el ambiente. ¡Qué curioso! Algunos tornillos se ven más corroídos que otros. Sin embargo, todos ellos tienen el mismo tiempo de haber sido fabricados. Probablemente los tornillos deben ser de metales diferentes. Aquí están los tornillos de hierro, mientras que estos son de acero. Resulta entonces que los tornillos más brillantes que no se ven corroídos son de acero
mientras que los oxidados son de hierro. ¿Cuál será la razón de que unos se oxiden más que los otros? La corrosión de los metales se debe a una reacción química denominada oxidación. Se llama así porque la primera explicación que los químicos le dieron a este proceso fue que los metales ganaban oxígeno. Más que ganar oxígeno, cuando los metales están expuestos al oxígeno del ambiente, se combinan químicamente con este elemento, dando como resultado la oxidación. Por regla general, el oxígeno proviene del aire atmosférico o del disuelto en agua. Muchos metales se encuentran en la naturaleza en forma de óxidos. Por ejemplo, el óxido de magnesio usado como aislante térmico, el óxido de calcio o cal viva, que es un componente de cementos o argamasas, o el dióxido de manganeso, que se usa en la fabricación de colorantes. El mineral bauxita, también llamado alúmina, que contiene óxido de aluminio. La cuprita es el óxido cuproso de donde se extrae el cobre. El mineral hematita está formado por el óxido de hierro 3. Este compuesto le da al hierro oxidado su característico color rojizo. El cromo puede obtenerse de minerales como la cromita, un óxido de hierro y cromo. Bien, ya hemos revisado los tornillos. Veamos ahora estos tubos para el gas. Ajá, estos tubos son de cobre y se les nota una capa verdosa. Lo mismo sucede con estos tubos de desagüe y de alimentación de agua. El hierro oxidado se ve rojizo, en cambio el cobre se ve verdoso. Este picaporte es de latón, pero no brilla. Se ha oscurecido con el paso del tiempo. Este objeto es de bronce y se aprecia un poco verdoso como los tubos de cobre. ¿Saben a qué se debe el aspecto verdoso del cobre? ¿Estarán oxidados todos estos objetos? Así como el acero, el bronce también es una aleación que en este caso es de cobre y estaño. El bronce es una de las aleaciones más antiguas. En Tailandia se han encontrado vestigios de objetos de bronce que datan de 4.500 años antes de nuestra era. De hecho, una época de la prehistoria se denomina Edad de Bronce debido al uso intensivo de este metal. En nuestro continente hay evidencias del uso del bronce en la cultura Tiwanaku, que floreció a orillas del lago Titicaca alrededor del año 400 antes de nuestra era. Cuando vemos al bronce con una coloración verde, es que se oxidó el cobre que contiene. Algunas construcciones tienen cúpulas recubiertas de bronce que se oxidan con el tiempo, mostrando esa coloración. Por otra parte, la aleación entre el cobre y el zinc se llama latón, y su uso es relativamente común en perillas de puertas, llaves de agua y adornos. Cuando este material se oxida, tiende a oscurecerse y a perder el brillo. Me gustaría saber qué tanto deterioro causa la oxidación en el cobre y en el latón. Es decir, conocer qué tan dañados están ambos metales. ¿Me acompañan a verificarlo? Raspemos los objetos a ver qué sucede. El latón solo se ha oscurecido, pero al raspar vemos que el metal debajo de la capa oscura brilla y es del color dorado característico de este metal. Miren cómo al raspar el tubo y quitar la capa verdosa se ve el cobre brillante. Lo mismo que en este objeto de bronce, el material que está debajo se ve como nuevo. Ahora raspamos este objeto de hierro y... nada. Retiramos capa tras capa de hierro oxidado y no hay material en buen estado. Se destruyó prácticamente todo. Todos los objetos que raspé tienen la misma antigüedad. ¿Por qué algunos metales se han deteriorado más que otros?
Veamos lo que sucede con un clavo y un aro de distintos metales cuando se exponen al aire durante el mismo tiempo. El clavo está bastante corroído y el aro se ve prácticamente igual. Si pasa más tiempo, el clavo queda prácticamente deshecho, mientras que el aro tiene pocas señales de corrosión. La oxidación sucede con diferente rapidez en cada metal o aleación metálica expuestos al mismo ambiente. Esto nos indica que el deterioro del material metálico dependerá de las características del tipo de óxido formado. ¿Qué metales no se oxidan o lo hacen muy lentamente? El papel aluminio no se ve oxidado en absoluto, pero es reciente comparado con los objetos de este depósito de metales viejos. No me sirve mucho para comparar con el hierro o el cobre, a menos de que... Exacto. Si busco un utensilio de aluminio que sea tan antiguo como los demás objetos que ahora están muy oxidados, sabremos si el aluminio es un metal que tarda mucho en oxidarse. Esta cazuela de aluminio es bastante antigua, pero no se ve oxidada. ¿Esto significa que el aluminio se oxida más lentamente que el hierro? Uno de los metales que se oxidan más rápido al contacto con el ambiente es precisamente el aluminio, de tal forma que todos los objetos de aluminio que conocemos ya tienen oxidado. En realidad, la reacción de oxidación del aluminio ocurre en segundos. No lo notamos porque el óxido que se forma es de un color similar al de este metal. El hierro se oxida más lentamente que el aluminio, y todavía más si se encuentra en un ambiente seco. A veces tarda años en oxidarse en su totalidad. El acero es una aleación de hierro con una pequeña porción de carbono y otros materiales. Cuando al acero se le añade cromo, que es un material de rápida oxidación como el aluminio, se produce el llamado acero inoxidable. Muchos utensilios de uso cotidiano, como planchas y recubrimientos, se fabrican en acero inoxidable. En los países altamente industrializados, estas pérdidas son de alrededor del 4% de su Producto Interno Bruto. En sociedades en vías de desarrollo se ha estimado un costo de alrededor de 60,000 millones de pesos anuales a causa de la corrosión de metales, principalmente la del hierro. Se calcula que la cuarta parte de la producción anual de acero es destruida por la corrosión. Los objetos de aluminio o de acero inoxidable resisten bien la corrosión, pues su capa protectora evita que se oxiden por completo. Sin embargo, no siempre es posible contar con esos materiales, pues a veces no son accesibles por su alto costo. Una opción para bajar el costo de producción del aluminio es reciclarlo. En nuestro país existen centros de acopio de aluminio donde reciben latas o partes de estructuras de este metal. En la zona industrial de Monterrey hay algunas empresas que fabrican partes automotrices a partir de aluminio reciclado. Reciclar el aluminio y los metales en general es muy provechoso no solo por los costos, sino también por el cuidado del ambiente. Pero en ciertas ocasiones no tenemos más opción que utilizar el hierro. ¿Cómo podríamos proteger objetos de hierro sin tener que sustituirlos por otros metales o aleaciones? Hay maneras de prevenir los daños causados por la oxidación. La pintura y el esmalte son una opción razonablemente económica para recubrir objetos de hierro de uso cotidiano como puertas, rejas y ventanas. Al aplicar estos tratamientos hay que cubrir con una capa uniforme. Cuando se seca el material, se recomienda volver a aplicar más pintura con el propósito de proteger mejor la estructura metálica. En determinadas ocasiones se utilizan esmaltes especiales llamados epóxicos. Estos materiales forman una capa impermeable que evita que el material se combine con el oxígeno disuelto en el agua. Los recubrimientos basados en esmaltes epóxicos son indispensables para estructuras que estarán en contacto permanente con el agua. Aún poniendo en práctica las técnicas mencionadas, no existe un recubrimiento que proteja al 100% contra la oxidación. Además, las capas de pintura o esmalte pueden fracturarse debido a los cambios bruscos de temperatura del ambiente o a golpes que reciba. En cuanto aparece una fractura o fisura en la capa de hierro, comienza a formarse óxido de hierro 3. Si se le deja así y no se vuelve a pintar o esmaltar, la pintura acabará desprendiéndose.
Por una parte, la oxidación de los metales puede tener un efecto negativo cuando produce corrosión. Por otra, el conocimiento de los distintos óxidos y sus propiedades permite utilizarlos en muchas aplicaciones industriales y tecnológicas, como aquellas en las que se utilizan los óxidos silicio, el aluminio y el acero. ¿Qué sucede con los elementos no metálicos al combinarse con el oxígeno? ¿También se formarán óxidos? Investigaremos esto y más en el siguiente programa. Acabamos de ver el daño que provoca la oxidación en diferentes metales y que el tiempo que tarda un metal en oxidarse depende de sus propiedades. También se mencionaron las pérdidas económicas causadas por la oxidación o corrosión de metales y cómo el reciclado de algunos como el aluminio puede disminuir los costos de producción y conservar el ambiente. En el siguiente video tenemos más ejemplos de las aplicaciones que tienen los metales en la vida cotidiana y en la industria. ¡Sorpréndete! La fabricación de espejos y el funcionamiento de las celdas solares son posibles gracias al aprovechamiento de las propiedades de un elemento muy poco abundante en la Tierra, el galio. ¿Sí? Este elemento metálico, azuloso, plateado y líquido, a temperatura ambiente, tiene variadas aplicaciones. Las celdas solares, por ejemplo, utilizan uno de los compuestos del galio en complejos dispositivos de celdas fotovoltaicas para facilitar el flujo de electrones entre las celdas. El cobre es aprovechado en la elaboración de diversos objetos. De hecho, este y otros metales son materiales adecuados para usarse en la industria de la construcción. Veamos cuáles son sus usos. El cobre, el aluminio y el hierro tienen grandes beneficios en la industria de la construcción. Conocer las propiedades de los metales y su aprovechamiento ha sido vital para el levantamiento de estructuras sólidas y resistentes para inmuebles como casas y edificios. El cobre se apuntala como un material de gran uso en la fase final de la obra negra, en forma de alambres y tubos principalmente. Por otro lado, el hierro, un elemento metálico de color grisáceo plateado, es útil para elaborar diversos objetos, pues permite ser forjado sin romperse, además de ser maleable y tenaz. Se usa como perfil para vigas, viguetas y columnas, así como en variadas formas de carpintería metálica. Debido a que es ligero, de fácil soldadura y gran resistencia a la corrosión, el aluminio es un metal muy utilizado. El hierro es imprescindible en la estructura básica de un inmueble. Sin embargo, por sus propiedades, también se le aprovecha en otros ámbitos como la serrería. Pudimos ver cómo se aprovechan diferentes metales como el galio, el cobre, el aluminio y el hierro en diversos ámbitos relacionados con los avances tecnológicos, la construcción y en objetos de uso cotidiano. Respondan a las siguientes preguntas. ¿Qué factores provocan la oxidación? ¿Cómo se le llama a este tipo de reacciones? ¿Cuáles son las medidas preventivas para evitar la corrosión de metales y las pérdidas económicas? ¿Qué aplicaciones tienen los metales en la vida cotidiana, la industria y las aplicaciones tecnológicas? Recuerden incorporar las actividades realizadas a su carpeta de experiencias y compartirla con su docente, compañeras y compañeros cuando regresen a sus actividades escolares. Pueden complementar la información del tema de este programa en otras fuentes que tengan al alcance, por ejemplo, el libro de texto, alguna revista o en internet. Les recomendamos revisar el libro Más allá del herrumbre de Javier Ávila y Joan Genescá, editado por la Secretaría de Educación Pública, el Fondo de Cultura Económica y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
En la medida de sus posibilidades, compartan esta información mediante algún dispositivo electrónico con su familia, amigas y amigos para aprovechar las oportunidades que nos brinda la tecnología. Fue un gusto compartir con ustedes una emisión más de Aprende en Casa. Les esperamos la próxima. ¡Hasta pronto!